Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Romanos 2:1. Por tanto, no tienes excusa, quien quiera que seas, cuando juzgues a los demás, pues al juzgar te condenas a ti mismo, ya que tú practicas las mismas cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos, porque todos estamos expuestos a ser juzgados. Bien, esta palabra de Pablo en Romanos. Miren, quiero brevemente referirme, tanto Julio como María Elena se refirieron a esta denuncia del actual gabinete social. Yo no voy a dar detalles porque evidentemente cuando uno lee el documento que emitió el gabinete social encabezado por Margarita Cedeño de la pasada administración, se da cuenta que evidentemente esta denuncia no tiene absolutamente ningún fundamento y que es simple y sencillamente una muestra, desde mi punto de vista, lo he estado diciendo hace unos días, una muestra de que las nuevas autoridades, lamentablemente muchos de ellos no tienen ninguna experiencia, ni conocían, ni conocen el manejo del Estado moderno, de este Estado que ellos van a dirigir. Lamentablemente, como muy bien dijo el ministro administrativo de la presidencia, señor Paliza, es muy grande, parece que es tan grande que no dominan muchas cosas, porque de verdad, esta denuncia de ayer de Tony Peña-Guaba es un infantilismo. Es un asunto que evidentemente muestra que no hay ni siquiera tiempo para conocer las cosas. Y eso ha pasado en varias denuncias. Yo dije la pasada semana que me preocupa 2 o 3 denuncias que hemos escuchado de gente que llega por estar en los medios de comunicación, dice un conjunto de cosas que a final de cuentas, tú viéndolo en sentido concreto, el que conoce cómo se maneja el Estado, por ejemplo, denuncia de que 21,000 millones se pagaron sin sustento. El que sabe cómo se sacaba un cheque en el gobierno anterior, lo estricto que era Contraloría y Tesorería, sabe muy bien que eso es imposible. Es absolutamente imposible. Como esto, es absolutamente imposible que 1,000 y pico de personas no estuvieran justificadas para una situación. Eso es imposible, sobre todo sabiendo uno cómo se manejaba el gabinete social anterior. Entonces, ojalá que esto sirva. Yo he estado diciendo, el versículo lo decía, hay que tener cuidado cuando juzgamos a los demás, porque en el fondo nos estamos juzgando nosotros mismos. Mírenlo ahí, quisieron juzgar al gabinete anterior y han demostrado ineficacia, inexperiencia y mal manejo de las cosas. Entonces, funcionario, usted llega a su sitio, investigue, averigüe, tómese su tiempo, no quiera estar denunciando cosas por denunciar. Eso no quiere decir que si usted encuentra algo no actúe como debe actuar. No. Es correcto. El que encuentre, el que se robó dinero del Estado Dominicano tiene que responder por eso. Ahora, no vengan con el criterio que tú, el que estaba ahí, se robó, porque no es así. O sea, como hay gente buena en el PRM, hubo gente buena en el PLD, y hay gente buena en la Fuerza del Pueblo, y hay gente buena en el Partido Reformista, y hay gente buena en todos los partidos, y hay gente mala. Hay gente que se aprovecha, hay gente que son unos abusadores, hay gente que no respetan el dinero público, pero hay que tener un poquito de cuidado. El que llegue a un puesto, llegue a su puesto, evalúe, tenga tranquilidad, calma, paciencia, no se desespere, no quiera estar en esta jornada de mucha denuncia por decir que los otros no servían. Cuidado, y más cuando se trata de medidas para enfrentar la crisis. Porque hay muchas medidas para enfrentar la crisis que fueron tomadas en algunos momentos pidiendo autorización de organismos nacionales o internacionales o de sectores políticos para tomarla. ¿Por qué? Porque la realidad del COVID es totalmente diferente. No solamente en términos de salud, en términos económicos y en términos del funcionamiento del Estado. Entonces, ojalá que esta infantilidad, este infantilismo de la denuncia de ayer del programa Quédate en Casa sirva de espejo a todos los funcionarios nuevos para que sepan cómo manejar, cómo caminar y cómo hacer denuncias, no por hacerlas, sino evaluar realmente la situación que han asumido. Por otro lado, miren, el actual gobierno tiene un gran reto y un gran dilema en términos inmediatos de este mes, porque el 1 de octubre tienen que presentar el nuevo presupuesto. El presupuesto del año 2021, según la ley, el 1 de octubre tiene que estar listo para ser sometido al Congreso. Estamos hablando de que a este gobierno le queda menos de un mes,
hoy estamos, ¿verdad? Ya estamos hoy a 3 de septiembre, le queda menos de un mes para preparar el nuevo presupuesto que tiene 3 grandes problemas, debilidades o retos. Hoy en el periódico El Caribe, Héctor Linares hace un trabajo brillante donde evalúa la realidad del nuevo presupuesto, y yo los elementos centrales quiero comentarlos porque era parte del comentario que tenía en el día de hoy sobre la expectativa de la situación económica y el nuevo presupuesto. ¿Cuál es el primer reto? El primer reto que tiene este nuevo presupuesto es que ante la caída de la economía se prevé que este año la economía, el Producto Bruto Interno, caiga entre un 6 y un 9%. Esa es la estimación. En un primer momento, los organismos internacionales dijeron que íbamos ni a crecer ni a decrecer, que iba a haber un crecimiento cero, pero evidentemente en la medida en que ha avanzado, ha sido tan largo el tiempo de la no dinamización de la economía, esto ha hecho que la economía dominicana esté, como todas las economías del mundo, en una situación sumamente complicada y difícil, por lo que ahora la estimación, por la caída de los ingresos, por la no activación de la economía, por una serie de elementos, es que el Producto Bruto Interno caiga entre un 6 y un 9%. ¿Qué significa eso? Primer reto es el problema del 4% de la educación. El 4% es del PIB, del Producto Bruto Interno. Según la estimación del gobierno anterior, si no hubiera pasado todo esto que pasaba, iba a haber un crecimiento de la economía alrededor de un 5%. Implicaba que se le iba a aumentar a educación alrededor de unos 50.000 millones más, por lo que iba a superar los 200.000 millones para el año que viene la cartera educativa. Un elemento importante porque era parte del crecimiento de la economía. Ante esta situación, ¿qué va a acontecer? Señores, lo que va a acontecer es que a educación probablemente se les reduzca alrededor de un 50 a 60.000 millones. En vez de tener 200 y pico mil millones para ser implementado el año que viene, va a tener alrededor entre 140 y 150.000 millones. Con una situación tan complicada y difícil, sin año escolar, sin posibilidad, con una serie de realidades muy difíciles y con un reto extraordinario de hacer efectivo con recursos el cumplimiento de la jornada educativa por un lado y de todo lo que implica la jornada educativa, tan extendida, ayuda para los estudiantes, etcétera, 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 todo lo que implica. Entonces, primer gran reto, ¿cómo va a manejar el gobierno en el proyecto de presupuesto esta situación que le va a acontecer a la educación? Primer gran reto. El segundo gran reto, señores, los ingresos se cayeron absolutamente en este año por la lógica de la situación sanitaria que ha afectado profundamente la economía. Es decir, el gobierno va a tener una reducción, se estima, hasta ahora, según las estimaciones en el ITEBI y en lo que tiene que ver en los combustibles, que eran dos de los ingresos que más ayudaban al gobierno, ha habido una reducción sumamente significativa y la proyección es que podría tener el gobierno ahora una baja en la estimación de entre un 30 y un 40%, lo que implica una situación muy difícil para articular con todas las demandas y con todas las situaciones en salud, en educación y en políticas sociales para el año próximo. Es decir, va a haber una reducción significativa o una readecuación significativa que lógicamente tendrá que manejarlo con mucho criterio el nuevo gobierno. Ese es el otro gran reto. Primero, cómo el 4% de la educación se va a manejar y segundo, cómo manejar esta profunda reducción de los ingresos ante la situación de la economía. Y el tercero, el tema de aumentar la deuda. O sea, para poder manejar todas estas situaciones, la única salida viable que hay es aumentar la deuda interna y la deuda externa. Ahora, es muy difícil ahora mismo conseguir lo que se estima que se necesita. Me explico. Para financiar el presupuesto, el gobierno anterior necesitó alrededor de unos, según las estimaciones, unos 200, 300.000 millones. Estamos hablando de verdad, prácticamente un 40, 50% de lo que tiene que ver con
la estimación de los ingresos, no del presupuesto global, que eran 700 y pico de mil, sino de los ingresos reales, porque una parte se solventaba también con préstamos. Ahora estamos hablando de que más del 50 o 60%, cuidado si el 70% del próximo presupuesto está basado en conseguir financiamiento, en conseguir deuda, en lograr deudas internas con bonos o externas con bonos soberanos o facilidades de gobierno que nos presten, lo cual también es muy complicado y difícil en lo que queda de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía la economía, tanto dominicana como mundial, no va a poder restablecerse tan rápidamente en lo que resta de este año. Por lo cual ese es otro gran reto para la preparación del próximo presupuesto. Es muy difícil conseguir toda esa cantidad de financiamiento nacional o internacional en términos rápidos, por lo que el presupuesto va a quedar, como se ha establecido tal vez, con el mayor déficit fiscal que ha habido en los últimos 20, 30, 40 años. El presupuesto del año que viene va a ser uno de los más complicados, de los más difíciles, de los más inviables, por lo que el gobierno va a tener que jugar un papel fundamental para poder preparar un buen presupuesto este año, ajustado a la realidad, que pueda solventar las tres demandas fundamentales: educación, salud y problemas sociales. Ojalá que sepa manejar muy bien, porque evidentemente con todas estas situaciones de que no conocen bien el Estado, parece ser que podrían tener serios problemas en la presentación de un presupuesto ajustado a la realidad. Cambio y fuera.